Cambia la apariencia de Jesús frente a Pedro, Jacobo y Juan. Ven a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro, aturdido, propone construir 3 tiendas o enramadas para Jesús, Moisés y Elías, y oye una voz que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchen». Subieron al monte muy alto para orar. Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Mientras él oraba, su rostro resplandeció. Su ropa se volvió como la blanca luz. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Vieron a Jesús con Elías y Moisés. Pedro dijo a Jesús: qué bien que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías y una para ti. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Bajaron el monte y Jesús les ordenó: a nadie dijeran lo que aconteció. Era necesario que tuviera que padecer. El Hijo del Hombre luego resucitará. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. A quien he elegido, a él escúchenlo. Era necesario que tuviera que padecer. El Hijo del Hombre luego resucitará. 3 chozas, 3 tiendas, 3 lugares para el descompromiso, 3 lugares tan comunes a las espiritualidades del sálvese quien pueda, 3 sitios aún tan tentadores, uno para mi comodidad, otro para tu autosatisfacción y uno más para la inacción. 3 espacios que aparentan estar cerca de Jesús, pero en realidad
nos colocan tan lejos de su evangelio de compromiso y de entrega, de comunidad y de compartir, de solidaridad y de acción. No viene de ti, no viene de ti, no viene de ti. Todo aquello que encadena y nos sujeta no viene de ti. Todo lo que no aligera cada pena no viene de ti. Todo lo que pesa, todo lo que inquieta y nos estresa, todo cuanto habla de castigo, recompensa, no viene de ti, no viene de ti, no viene de ti. Pues de ti viene la luz, pues de ti viene la paz, de ti viene la alegría, la compañía en el dolor. Haznos transparencia tuya en cada gesto de amor, haznos vivir hacia afuera, haznos bajar del tabor. Todo aquello que juzga y condena no viene de ti. Todo lo que no abraza y respeta no viene de ti. Todo lo que no acoge, todo lo que no abriga, todo cuanto nos separa con vallas y líneas no viene de ti, no viene de ti, no viene de ti. Pues de ti viene la vida, pues de ti viene el calor, de ti la esperanza fértil, de ti las ganas de ser mejor. Haznos transparencia tuya en cada gesto de amor, haznos vivir hacia afuera, haznos bajar del tabor, haznos transparencia tuya en cada gesto de amor, haznos vivir hacia afuera, haznos bajar del tabor. Tres chozas para no ver, tres tiendas para escondernos de lo que sucede allá abajo, en el llano de la vida, con todas sus luchas y todos sus dolores, con todos sus sueños incumplidos y todos sus desafíos por encarar. Tres excusas tan humanas, tan nuestras, tres negaciones, tres bofetadas al Maestro, tres maneras erróneas de percibir su gloria, tres modos de no escuchar y no entender la propuesta de Dios en Jesús. Transfigúrame, transforma mis miedos en fe, mi orgullo en humildad, convierte mis guerras en paz. Transfigúrame, Señor, transfigúrame, transfigúrame, Señor, transfigúrame, transforma mis miedos en fe, mi orgullo en humildad, convierte mis guerras en paz. Transfigúrame.
6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. En este segundo domingo de Cuaresma les saludo con gozo, con alegría, y le pido a Dios que me dé una palabra sencilla, clara, una palabra entendible, para que esta palabra en sus manos pueda ser un instrumento para llegar a nuestros corazones. Miren, el título de este mensaje es Dios se nos presenta día a día. Los textos bíblicos en el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar en Génesis 12, de sus versículos del 1 al 4. En el Nuevo Testamento, la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 1, y de sus versículos del 8 al 10. Y continuamos con el Evangelio de Mateo, ahora en su capítulo 17, de sus versículos del 1 al 9. Miren, quiero empezar comentando que para poder entender el pasaje de este domingo, pues tenemos que empezar comentando con el capítulo 16 de Mateo, que nos prepara para la transfiguración que vamos a abordar el día de hoy. Cuando Jesús les pregunta a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy?, Pedro propone: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El capítulo 16. Jesús bendice a Pedro y le dice a los discípulos que no se lo digan a nadie, pues les dice que debe sufrir y que debe de morir. Al oír esto, Pedro le reclama a Jesús y le responde diciendo: quítate delante de mí, Satanás. Eso dice Jesús. También empieza a enseñarles que ser discípulo va acompañado de una cruz. El capítulo 16 entonces establece la identidad de Jesús, su misión y su método. Miren, queridos hermanos, la Cuaresma pues es un regalo, es un tiempo de gracia que debemos aprovechar para esforzarnos en no desfallecer en nuestra búsqueda de Dios. Buscar a Dios, al buscar su rostro, lo que encontramos es la vida verdadera, pero debemos tener presente sobre todo que Dios se nos da a conocer y nos sale al encuentro en su Hijo amado, en Jesús, que ha venido al mundo para que tengamos vida y vida en abundancia. Eso nos dicen los textos bíblicos.
Visto desde otra perspectiva, esta búsqueda de Dios también se nos presenta, como el título lo puse, el día de hoy, como una llamada a la santidad. Espero que todos tengamos los oídos abiertos para oír la voz de Dios. La llamada de Dios queda profetizada en la primera lectura, en esa que los teólogos llaman la vocación de Abraham, ¿sí? Su vocación es una llamada de Dios a salir de su tienda, de su casa, de su comodidad y de su seguridad para encontrar la bendición de Dios y su salvación. Quiero que seamos conscientes, queridos hermanos y hermanas, la salvación se encuentra fuera de uno mismo, se encuentra en el Dios Santo, en el Dios de la vida y de la salvación, y Él da esta salvación como lo dio a Abraham, que fue el padre de la fe, y la da a esos que creen en su palabra y en sus promesas. La vocación de Abraham es como la de cualquier persona creyente. Dice el texto: sal de la tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios llama, queridos hermanos y hermanas, nos quita todas nuestras seguridades, nos hace salir de todas las máscaras donde nos resguardamos y donde resguardamos nuestra identidad. Nos quita los puntos de referencia acostumbrados, nos aleja de nuestros lugares de confort. Cuando Dios nos llama, queridos hermanos, nos invita a la fe. Y esta fe es un viaje o es una travesía interminable por el territorio de la oscuridad, de la soledad, de la prueba, del aislamiento y de lo provisional. Abraham y nosotros, para establecer un vínculo estrecho con Dios, debemos y debe realizar una serie de rupturas. Dios no hace vivir a Abraham y al ser humano en las seguridades, sino en la inseguridad, y le quita todas sus seguridades una por una hasta quitar todas. Dios, miren, queridos hermanos, y eso hay que tenerlo bien claro, Dios no alimenta certezas, sino las promesas. Dios no ofrece conquistas, sino nos ofrece bendiciones. Esta es la única realidad consistente que presenta al ser humano, donde puede apoyar sus pies y que además es un camino que no termina. Hablo de la inseguridad, que es tener que depender de Dios, queridos hermanos. Abraham marchó como lo había dicho Yahvé. Para nosotros es necesario desenredarnos de los rígidos esquemas en los que estamos atados, de terribles costumbres mentales de las que hemos sido capturados. El texto nos dice que Abraham no conocía a dónde ir, solo sabía que el viaje propuesto era a un país al cual Dios había decidido dárselo. Abraham no ha encontrado nada, solo se ha encontrado una palabra que lo hace perder todo lo que tenía. Abraham camina esperando y esperó caminando. Y todo creyente, si es verdaderamente tal, necesariamente está comprometido y comprometida en la travesía a la que Dios le ha llamado. Y esta travesía es sin duda la santidad. Pero quiero que abordemos la travesía que tuvieron que pasar los discípulos de Jesús y Jesús mismo. Miren, la transfiguración se da en un momento crítico de la vida y del caminar de Jesús con sus discípulos. La palabra griega para transfigurado es metamorfote, de la cual sacamos la palabra metamorfosis. Usamos esta palabra para describir el cambio que ocurre cuando una oruga se convierte en mariposa. El rostro de Jesús, dice el texto, resplandeció como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Esto, pues, nos recuerda el texto del Antiguo Testamento, nos recuerda a Moisés en el Sinaí. A los discípulos, queridos hermanos, les resulta difícil captar con lucidez el camino. Les
resulta difícil la obra y misión de su maestro. La incertidumbre e incomprensión aparece una y otra vez. Todo esto se vuelve para ellos un escándalo cuando Jesús comienza a anunciarles abiertamente que tiene que sufrir y morir. Es cierto que en esos anuncios Jesús añade que va a resucitar al tercer día, pero los discípulos son incapaces de escuchar y captar el sentido de que va a resucitar al tercer día. Y esto es porque todos ellos están llenos de tantos pensamientos tristes y decepcionantes que no les permite entender lo expresado por Jesús. Miren, el evangelista Mateo describe que los discípulos se entristecieron mucho. Mateo 17:23. Marcos y Lucas narran que los discípulos no entendían nada y que no se atrevían ni siquiera a preguntar. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Jesús y sus discípulos y sus apóstoles pues no se entendían. Jesús se esfuerza por seguir con decisión el camino de Dios. Los discípulos no le ayudan nada, sino que abrigan sus propios sueños. Por eso se sienten profundamente decepcionados. Entonces, Jesús toma como siempre la iniciativa y ofrece a 3 de sus discípulos el privilegio de contemplar por un momento la gloria de Dios. Los 3 apóstoles que fueron seleccionados son Pedro, Santiago y Juan. Y ellos no aparecen de nuevo hasta que los vayamos a ver allá en el Getsemaní. Allí, en el Getsemaní, acompañarán a Jesús, que lucha durante una noche que culminará con su arresto. Mateo 26:36. La transfiguración y el Getsemaní son las 2 experiencias más íntimas que Jesús comparte con sus apóstoles y con sus discípulos, y los mismos 3 discípulos son testigos de ambas. Pero quiero que nos fijemos en este pasaje bíblico que está lleno de alusiones al Antiguo Testamento. Miren, quiero que recordemos cuando menos algunas cosas. Primero, los 6 días evocan la manifestación de Dios en el Sinaí, Éxodo 24:16. Segundo, la montaña es el lugar habitual de la revelación divina. ¿Se acuerdan que en el Sinaí se dan los preceptos de la ley y normas para una calidad de vida? Tercero, Moisés y Elías representan la ley y los profetas, las 2 primeras partes de la Biblia hebrea. Cuarto, la nube indica la presencia de Dios y también nosotros encontramos la nube en Éxodo 40, 34, 35. Quinto, las tiendas que estos discípulos ofrecen, las tiendas hacen referencia a la tienda del encuentro de aquel texto del Antiguo Testamento, Éxodo 33, del 7 al 11. Por último, la invitación de la voz de Dios a escuchar a Jesús lo relaciona con el profeta anunciado por Mesías, Deuteronomio 18:15. De pronto, miren, todo lo anterior y la historia de la salvación del pueblo se había citado en aquella montaña y Jesús es iluminado hasta el punto de poder decir a sus amigos: levántense, no tengan miedo, tenemos que bajar a la realidad. Sí, queridos hermanos y hermanas, Jesús nos ofrece frecuentemente, al menos por un instante, las alturas. Estoy hablando de nuestra experiencia de Dios y creo que muchos de los que me escuchan han tenido esa experiencia de Dios, pero para que logremos levantar los ojos hacia abajo, que es lo más difícil, y lo vuelvo a decir, es necesario, sí, levantar los ojos, pero para abajo. El día de hoy, Jesús y el evangelista también te dice: levántate, no tengas miedo,
Sal de tu seguridad y de tu comodidad. Mira hacia abajo, que es mirar hacia tu alrededor. Allí, hacia abajo, allí está tu hermano y tu hermana. Allí hacia abajo está tu cónyuge, está tu madre, tu padre, tu hijo, tu hija. Allí está lo que tanto he amado. Es tiempo de amar, de ser generosos. Es tiempo de perdonar, si es que hay algo que perdonar. Es tiempo de aceptación. Es tiempo de seguir a Jesús, queridos hermanos. Hoy, Jesús, como invitó a sus 3 discípulos a subir al monte, hoy también Jesús te invita, ¿sí? Te invita a que tú puedas subir y tener ese encuentro con Él, pero para bajar y estar con todos aquellos que Dios ama. Mi oración a Dios es que puedas tú tener esos ojos abiertos, esos oídos también abiertos para escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y que puedas abrir tu corazón, abrir todo tu ser a tu prójimo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Abajo, el valle se siente seguro. Es fácil quedarse donde el aire no quema y el camino es llano. El miedo nos susurra que la cumbre es un riesgo innecesario, que el esfuerzo es un peso demasiado grande para nuestra espalda. Pero al ascender, el mundo se transforma. Arriba, entre las nubes, la belleza es tan pura que nos tienta a detener el tiempo. Es un oasis de luz donde quisiéramos construir una casa eterna, lejos del ruido y del barro. Sin embargo, la verdadera grandeza no está en habitar la cima, sino en lo que traemos de vuelta. Bajamos con los ojos encendidos, dispuestos a transformar la llanura con la fuerza de quien ha visto, por fin, el horizonte. Este es mi Hijo, al que amo, escúchenlo. Es tiempo de abrir los oídos y el alma, tiempo de bajar de nuestros montes sagrados, tiempo de dejar de pensar en tiendas y en chozas que nos aíslan, nos alienan y nos deshumanizan. Es tiempo de escuchar y de ponernos al servicio del Evangelio, de la vida y de la esperanza. Tiempo de armar otras tiendas junto a los caídos, a los cansados, junto a quienes sufren y lloran, dando espacio a quienes nadie les hace lugar, cubriendo las necesidades de los más pequeños, clamando por aquella justicia que trae paz, abrazando a los desabrazados por un sistema perverso que excluye y margina, luchando junto a quienes buscan otras realidades posibles, verdaderas epifanías de amor. Bendecir, acompañando, acompañar, caminando, caminar, viviendo y vivir, amando, amar, esperando, esperar, acogiendo, acoger, cantando,
acoger cantando, cantar sembrando, sembrar soñando, soñar construyendo, construir compartiendo, compartir bendiciendo, bendecir acompañando, acompañar, caminando, caminar, viviendo y vivir, amar, amar, esperar, 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 acoger, cantar, cantar, sembrar, sembrar, soñar, soñar, construyendo, construir, construir, compartir, bendiciendo, bendecir, acompañando, acompañar, caminar, caminar y vivir, amando, amar, esperando, esperar, acogiendo, acoger, cantando, cantar, sembrando. Gracias, Señor, porque bajaste al valle nuevamente, porque confirmaste que tu reino comienza en el andar de cada día, donde siempre caminaste, donde siempre caminamos, donde la vida se muestra en sombras de muerte y violencia y también en iluminados días de sol llenos de risa y abrazos, cuando se escucha reír a niños y jóvenes y vemos a los viejos soñar con el reino nuevo, cuando las puertas se abren para recibir al justo y levantar al pecador arrepentido, cuando está la mesa grande para dar lugar al que perdona y a quien recibe perdón. Gracias, Señor, por mostrarnos tu gloria andando cada día. Amén. Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación. Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros